Escritos son de vida y paz, danos fuerzas, líbranos. Lejos estamos de llegar, guíanos al dulce hogar. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro. El tentador me dio firme también con esta pregunta. ¿Cómo puede decir que los turcos no tienen unas escrituras tan buenas para demostrar que su Mahoma es el Salvador como nosotros las tenemos para probar que lo es Jesús? ¿Era posible pensar que hubiera decenas de millares en muchos países y reinos que estaban sin el conocimiento del camino recto al cielo, si es que había cielo, y que nosotros los que vivíamos en un rinconcito de la tierra fuéramos los únicos bendecidos por este conocimiento? Todo el mundo cree que su propia religión es la recta, sea judío o maometano o pagano. ¿Y qué pasaría si toda nuestra fe en Cristo y las Escrituras era simplemente nuestra imaginación? Algunas veces intentaba disputar con estos pensamientos y pensar algunas de las cosas que el bendito apóstol Pablo había dicho en contra de ellas. Pero los pensamientos de Pablo eran tragados por los mismos argumentos que había dentro de mí, porque aunque damos tanta importancia a las palabras de Pablo y a él mismo, ¿cómo podía yo negar que hubiera sido un hombre muy sutil y astuto, o que pudiera haber estado engañado, o incluso que a propósito hubiera tratado de descarriar y perder a los demás? Estas sugerencias se apoderaron de mi espíritu por su castidad, continuidad y vigor. No sentía nada más sino estas ideas de la mañana a la noche, y concluí que Dios estaba airado contra mi alma, y me había entregado a ellas para que me arrastraran como un poderoso torbellino. Todavía sentía que había algo en mí que rehusaba seguir estos terribles pensamientos, porque daba un mal sabor a mi espíritu, pero estos pensamientos esperanzados pronto eran ahogados. Con frecuencia comprendía a mi alma empezando de repente contra Dios, o Cristo su Hijo, o contra las Escrituras. Ahora sí que estaba seguro de que estaba poseído por el demonio, y en otras ocasiones pensaba que me había vuelto loco, y que en vez de alabar y engrandecer el nombre de Dios cuando oía hablar de Él, me venía a la cabeza algún pensamiento horrible y blasfemo, que se disipaba como un rayo en contra de Él desde mi corazón. Estas cosas me hundieron en una desesperación profunda, porque llegué a la conclusión que no podían hallarse en alguien que amara a Dios. Y con frecuencia me comparaba a un niño que había sido secuestrado y llevado lejos de los suyos y de su tierra, chillando y coceando. Yo coceaba y chillaba y clamaba, y con todo era llevado en volandas por la tentación que me arrastraba consigo. Pensé también en Saúl y en el espíritu maligno que lo poseía, y temía en gran manera que mi condición fuera como la suya. Durante estos días, cuando oía a otros que hablaban del pecado contra el Espíritu Santo, el tentador me hacía desear cometer este pecado. Y quería tanto cometerlo que no creía poder tener descanso hasta haberlo hecho. Si este pecado consistía en decir alguna palabra contra el Espíritu Santo, entonces mi boca estaba dispuesta a decir esta palabra, tanto si quería dejarla como si no. La tentación era tan grande que con frecuencia oprimía mis labios o me empujaba las mandíbulas con las manos para que la boca no se abriera. En otras ocasiones metía mi cara en charcos de fango para que la boca no dijera nada. Y otra vez sentía que todo lo que Dios había hecho era mejor que lo que era yo. De buena gana habría trocado mi vida por la de un perro o un caballo. Estos no tienen almas que puedan perecer como la mía iba a hacerlo. Y añadido a toda mi pena, no sentía ya el deseo de ser librado. Y este pasaje de la Escritura rasgaba mi alma de parte a parte en medio de estas otras locuras. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los malvados. Ahora mi corazón estaba sobremanera endurecido. No podía llorar ni deseaba hacerlo. Los otros podían lamentar sus pecados y podían regocijarse y bendecir a Dios por Jesucristo. Los otros podían hablar con calma de la palabra de Dios. Yo solo era arrebatado por la tormenta
y no podía escapar de ella. Esta tentación duró aproximadamente un año, y durante todo este tiempo tuve que renunciar a leer la Biblia y a orar, porque era entonces que me sentía más afligido por todas estas blasfemias. Había palabras repentinas que ponían en duda todo lo que leía. O bien mi mente se sentía privada como de un tirón de todo lo leído, para que no pudiera recordarlo, ni aun una frase que acabara de completar. Estaba afligido en gran manera cuando intentaba leer durante este periodo. Algunas veces sentía a Satanás detrás de mí, tirándome del vestido. Continuamente me asediaba a la hora de la oración con: venga, rápido, termina de una vez, ya dura demasiado, déjalo. Algunas veces introducía en mi mente sus pensamientos malvados, por ejemplo, de que tenía que orar a él. Y cuando mis pensamientos iban de un lado a otro y yo trataba de concentrarlos en Dios, entonces el tentador, con gran fuerza, ponía ante mi corazón y fantasía la forma de un arbusto o de un toro, para que orara alguna de estas formas. Y conseguía apoderarse de mi mente de tal manera que no podía pensar en nada más, y no podía orar sino a ellos. Sin embargo, había ocasiones también en que tenía fuertes sentimientos de la presencia de Dios y de la realidad y verdad de su Evangelio. En estas ocasiones mi corazón se vertía en gemidos inexpresados. Mi alma entera se hallaba en cada palabra. Gritaba con lanzazos de dolor en mi corazón para que Dios tuviera misericordia de mí, pero no servía de nada. Pensaba entonces que Dios meramente se burlaba de estas oraciones diciendo, mientras los ángeles santos escuchaban: este desgraciado me importuna como si yo no tuviera nada más que hacer con mi misericordia que dársela a un sujeto así. ¡Ay, pobre alma, cuán engañada estás! No es para individuos como tú el favor del Altísimo. Entonces venía el tentador también con palabras de desánimo como estas: tú estás muy angustiado, pidiendo misericordia, pero yo voy a calmarte. Este estado mental no va a durar siempre, ¿sabes? Ha habido muchos otros tan fervorosos como tú, pero yo he apagado su celo. Entonces me ponía delante el nombre de alguno que había caído, y yo temía que iba a hacerlo también. Estaba contento cuando venían estas ideas a mi mente, porque yo me decía que ellas me mantendrían vigilante y alerta. Pero Satanás me replicaba: yo soy demasiado listo para que tú puedas contrarrestarme. Voy a enfriarte tan poco a poco que no lo notes. ¿Y qué me importa a mí si tardo 7 años en enfriar tu corazón si lo consigo al final? Te voy a mecer como a un niño hasta que te duermas. Lo haré con tiento y serás mío al fin. Aunque ahora te sientas lleno de celo, iré apagando el fuego. Serás frío antes de poco. Estas ideas me ponían en un terrible estado de ánimo, porque sabía que no estaba preparado para morir ahora, y temía que cuanto más viviera, peor me encontraría. Había ocasiones en que lo olvidaba todo, incluso el recuerdo del mal del pecado, el valor del cielo y la necesidad que tenía de ser lavado por la sangre de Cristo. Le daba gracias a Jesucristo de que estas cosas no me hicieran cesar mi clamor a Dios, sino que lo hacían aumentar. Después de un tiempo vino una palabra buena a mi mente, porque estoy persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. De modo que el vivir una larga vida no me destruiría, ni sería causa de que perdiera el cielo. Llegó otra ayuda durante esta tentación, aunque era un apoyo del que dudaba, y se hallaba en Jeremías capítulo 3, donde dice que aunque hayamos hablado y hecho mal, delante de Dios podemos clamar a Él. Padre mío, tú eres el guía de mi juventud, y podremos regresar a ti. Y en otra ocasión tuve las dulces palabras de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recuerdo un día en que estaba sentado en la casa de un vecino, muy triste al pensar en mis muchas blasfemias, y estaba diciéndome: ¿cómo es posible que alguien tan vil como yo
pueda heredar la vida eterna. Cuando de repente oí estas palabras, ¿qué pues diremos a esto? Esto también me ayudó, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Pero estas palabras eran indicaciones y pequeñas visitas, aun cuando eran muy dulces cuando estaban presentes, nunca duraban mucho. Al poco ya habían desaparecido. Pero después el Señor me mostró de modo más pleno su gracia. No solo me libró de la culpa que yacía sobre mi conciencia a causa de estas blasfemias, sino que también quitó la tentación y me puso de nuevo en plena sanidad mental, como es la de otros cristianos. Recuerdo que un día en que estaba pensando en la maldad y la blasfemia de mi corazón y consideraba la ira contra Dios que había en mí, vino a mi mente el pasaje de la Escritura que decía que Él había hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y esto me hizo ver una y otra vez que Dios y mi alma eran amigos a causa de su sangre. Sí, que la justicia de Dios y mi alma pecaminosa podían abrazarse y besarse por medio de la sangre. Este fue un buen día para mí. Espero que no voy a olvidarlo nunca. En otra ocasión estaba sentado junto al fuego en mi casa, pensando en mi estado miserable, y el Señor me dio esta preciosa palabra. Así que, por cuanto los hijos han llegado a tener en común una carne y una sangre, Él también participó igualmente de lo mismo, para que por medio de la muerte destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pensé que la gloria de estas palabras era tan grande que iba a desmayarme mientras estaba allí sentado, no de pena o tristeza, sino de gozo y de paz. Durante este tiempo me puse bajo el ministerio del querido Mr. Gifford, cuya doctrina por la gracia de Dios era exactamente lo que necesitaba. Este hombre se ocupaba de librar al pueblo de Dios de todas las falsas pruebas a que suele someter la sana doctrina. Nos dijo que prestáramos especial atención a no aceptar ninguna doctrina en confianza ciega. En vez de ello, teníamos que clamar con fuerza a Dios para que nos convenciera de la realidad de ella y nos sumergiéramos en ella por su Santo Espíritu en la Santa Palabra. Porque, decía, cuando la tentación viene rugiendo, si no has recibido estas cosas con evidencia del cielo, pronto hallarás que no tienes la ayuda y la fuerza para resistir que habías pensado tener. Esto era lo que necesitaba mi alma. Había hallado por triste experiencia la verdad de estas palabras, de modo que pedí a Dios que en nada de lo referente a su gloria y mi propia felicidad eterna estuviera sin la confirmación del cielo que necesitaba. Ahora veía claramente la diferencia entre las nociones humanas y las revelaciones de Dios. También la diferencia entre la fe, que es pretensión, y la que viene como resultado de haber nacido a ella, por medio de Dios. Y ahora mi alma era conducida por Dios de verdad en verdad. Toda la vía, desde el nacimiento del Hijo de Dios hasta su ascensión y su segunda venida del cielo para juzgar al mundo. El gran Dios del cielo era realmente bueno para mí, porque no recuerdo una cosa que Él no me revelara cuando clamé a Él sobre esta cosa. Paso a paso era conducido en cada parte del Evangelio. Era como si yo lo hubiera visto crecer de la cuna a la cruz. Vi lo mansamente que se entregó para ser colgado y clavado en ella por mis pecados y maldades, y recordaba que Él había sido destinado a ser inmolado. Y luego consideraba la verdad de su resurrección y podía casi verle saltar de la tumba, por el gozo de que había sido resucitado y que había vencido a sus terribles enemigos. Y también le he visto en el Espíritu sentado a la diestra de Dios el Padre por mí. Y he visto la forma de su venida de los cielos a juzgar al mundo con su gloria. Antes me había preocupado el saber si el Señor era verdaderamente hombre así como Dios y verdaderamente Dios así como hombre. En aquellos días no importaba lo que me dijera la gente, a menos que tuviera evidencia del cielo no creía. Pero al fin, Apocalipsis 5:6 fue revelado en mi mente. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero. Esta frase, en medio del trono, fue decisiva. Allí, me dije, está la divinidad, y en medio de los ancianos, allí está la humanidad. Qué glorioso fue este pensamiento. Qué satisfacción tan dulce me dio. Este pasaje me ayudó también mucho, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Además de estas enseñanzas, el Señor también usó de errores para confirmarme en la verdad. Unos acerca de la palabra de Dios, otros sobre la culpa del pecado. Eran: 1. Que las Sagradas Escrituras no eran la palabra de Dios, que todo hombre en el mundo tenía el Espíritu de Cristo, gracia, fe, etc., que Cristo Jesús no había satisfecho la divina justicia por los pecados del pueblo cuando había sido crucificado, que la carne y la sangre de Cristo estaban en los santos, que los cuerpos de los buenos y los malos que estaban enterrados no volverían a levantarse, que Jesús, que fue crucificado entre los ladrones en el Calvario, no ascendió más allá del cielo de las estrellas, y que este mismo Jesús que murió en las manos de los judíos no volvería otra vez en el último día para juzgar a las naciones. Fui conducido a un estudio más cuidadoso de las Escrituras. Me llevaría mucho tiempo contar en detalle de qué forma Dios me ayuda y cómo abrió sus palabras para mí e hizo que brillaran delante de mis ojos, y me hizo que permanecieran conmigo y me hablaran y me consolaran una y otra vez. Pero diré solo que esta es la manera en que me trató. Primero me permitió ser afligido con tentaciones sobre estas verdades y luego me las reveló. Algunas veces, por ejemplo, estaba bajo una gran carga de culpa por mis pecados y aplastado hasta el suelo por ellos. Entonces el Señor me mostraba la muerte de Cristo y rociaba mi conciencia con su sangre. Así que en el momento en que la ley rugía delante de mí, de repente me devolvía la paz y el sosiego y el amor de Dios por medio de Cristo. Cuánto anhelaba el día en que podría verle, aquel cuya cabeza fue coronada de espinas, al cual escupieron y cuya alma había sido ofrecida por mis pecados, en tanto que antes estaba continuamente temblando ante la boca del infierno, ahora sentía que había sido empujado lejos del mismo, tanto que ni aún podía verlo. Y cuánto deseaba poder tener 80 años para así morir pronto y que mi alma llegara a su descanso. Pero antes de haberme librado finalmente de estas tentaciones, empecé a desear en gran manera el poder ver la experiencia de algunos hombres piadosos de edades pasadas, que habían vivido quizás unos centenares de años antes que yo. Bueno, después de hablarle al Señor sobre esto, Él hizo que cayera en mis manos un día un libro de Martín Lutero, su comentario a los Gálatas. Era tan viejo que se caía a pedazos. Tuve mucho placer de que este libro viniera a parar a mis manos, tan antiguo, y cuando lo leí solo un poquito, hallé que mi propia condición estaba tratada con tanto detalle que parecía que el libro había sido escrito para mí. Esto me hizo maravillar, porque comprendí que este hombre no podía conocer nada de los cristianos de mis días, sino que había escrito y había hablado de la experiencia de otros años. Martín Lutero exponía cuidadosamente la aparición de las tentaciones como la blasfemia, la desesperación y otras semejantes. Mostraba que la ley de Moisés, así como el diablo, la muerte y el infierno, tenían gran parte en traerlas. Al principio esto me pareció muy extraño, pero luego, al pensar en todo ello y considerar mi propia experiencia, hallé que era realmente verdad. No quiero entrar en otros particulares aquí, excepto el decir que con la excepción de la Biblia, prefiero este libro de Martín Lutero sobre los Gálatas a todos los otros libros que he visto en mi vida. Es en gran manera útil para una conciencia herida. Ahora encontré, o por lo menos creí haber encontrado, que amaba a Cristo realmente de modo entrañable. Pensé que mi alma se aferraría a Él para siempre y que mi amor para Él permanecería como el fuego, pero pronto hallé que mi gran amor era demasiado poco y que yo, que sentía este amor ardiente a Cristo, podía dejarlo correr por una nimiedad. Dios sabe cómo humillarnos y hacernos ver nuestro orgullo. Poco después de esto mi amor fue puesto a prueba para este mismo propósito. Después que el Señor me había librado con su gracia de las terribles tentaciones y me había dado tal consolación y tan bendita evidencia de que me amaba, esta vez vino una tentación más terrible que la anterior. Esta tentación que me asedió con fuerza durante un año y me siguió continuamente y no me dejó en paz un solo día, a veces ni una hora, durante varios días, excepto cuando estaba dormido.
Estaba seguro de que aquellos que una vez habían estado con Cristo no podían perderle más, por lo que la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dijo Dios. Con todo, era una aflicción constante para mí el pensar que pudiera tener hasta un solo pensamiento en contra de Cristo. ¿Quién había hecho por mí todo lo que había Él hecho? No tenía casi otros pensamientos acerca de Él que blasfemias, y ni el hecho que odiara estos pensamientos, ni el resistirlos, me ayudaba en lo más mínimo a mantenerlos alejados. No importa lo que pensara o hiciera, estaban allí. Cuando comía, cuando me agachaba para recoger un alfiler del suelo, cuando partía leña o miraba esto o aquello, volvía la tentación. Vende a Cristo por esto, vende a Cristo por aquello, véndele, véndele. A veces estas palabras se repetían en mis pensamientos 100 veces. Véndele, véndele. Y durante horas enteras, a la vez que me veía obligado a estar en guardia, forzando mi espíritu, por temor de que antes de haberme dado cuenta, algún pensamiento malvado se levantara en mi corazón, que consintiera a esta tentación. Algunas veces el tentador me hacía creer que había consentido en ello, y entonces era como si me torturaran en el potro durante días enteros. Esta tentación me asustaba muchísimo, porque como ya he dicho, tenía miedo de ser vencido por ella. Y luchaba tan duro contra ella con mi mente y mi cuerpo que estaba agitado, moviéndome o empujando con las manos o con los codos. Tan pronto como el destructor decía, véndelo, y contestaba, no lo haré, no lo haré, no, ni por millones y millones y millones de mundos. Lo decía porque tenía miedo de ponerle un precio demasiado bajo. Y estaba tan confuso y trastornado que apenas sabía lo que hacía o cómo quedarme quieto. Durante este periodo no podía comer en paz, pues tan pronto como me sentaba a la mesa tenía que levantarme y llorar. Tenía que dejar la comida inmediatamente, pero era el diablo el que me tentaba hacerlo con su santidad fraudulenta. Le decía yo, estoy comiendo ahora, déjame terminar primero. No, me decía, tienes que hacerlo ahora, o vas a desagradar a Dios y despreciar a Cristo. Yo me imaginaba que estos eran impulsos procedentes de Dios y que si no los seguía iba a negar a Dios. Para decirlo brevemente, una mañana estaba echado en la cama, asaltado fieramente como tantas otras veces por la tentación de vender a Cristo. La sugerencia malvada me corría por la mente tan rápido como un hombre pudiera hablar. Véndelo, 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 como de costumbre mi mente iba repitiendo. No por miles, 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 miles. Lo repetí 20 veces hasta que al fin, después de una gran lucha, sentí que este pensamiento me pasaba por el corazón. Déjalo ir si él quiere irse. Y mi corazón consintió. Así que inesperadamente Satanás había ganado la batalla y yo caí como un pájaro al que han disparado en la copa de un árbol, en una desesperación espantosa y una culpa insondable. Levantándome de la cama me fui al campo, con el corazón tan pesado como nunca mortal alguno pueda haber sentido. Allí estuve unas 2 horas como un hombre sin vida, sin recuperación posible, entregado al castigo eterno. Este es el pasaje de la Escritura que se apoderó de mi alma. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahora estaba entregado al juicio venidero. No había nada en el futuro para mí sino la condenación. Pasaron los meses y el sonido de este versículo referente a Esaú estaba continuamente en mi mente. Pero hacia las 10 o las 11 de la mañana, un día, cuando estaba andando junto a un seto, lleno de pena y culpa, pensé en esto tan triste que me había acontecido y de repente esta frase se arremolinó en mi mente. La sangre de Cristo nos limpia de toda culpa. De repente me paré, me planté en el Espíritu y este maravilloso versículo se apoderó de mí. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Preciosa y pura es la sangre que fluye de mi Salvador.
sangre que puede limpiarme, que quita